Domingo de análisis técnico y tenemos que empezar por acciones de Estados Unidos que continúan con tendencia alcista. De hecho, los mínimos de jornadas previas que teníamos como soporte durante la semana pasada no se rompieron, por lo tanto la tendencia bajista aún no inicia y se mantuvo el ánimo comprador. Ahora nos dejan otra vez colas de piso, sombras en la parte inferior con velas tipo martillo que de nuevo dicen, oigan, si el Standard & Poor's rompe y cierra por debajo del 5400, iniciamos movimiento de corrección. De lo contrario, continúa la tendencia alcista y es que se mantiene ese panorama, sobre todo impulsado por acciones tecnológicas. Vamos aquí con Apple, vamos a traerla al paredón que rompió máximos y tras la ruptura de máximos, que lo tenemos aquí, estos máximos históricos de Apple, rompe y se eleva rápidamente. Lo que viene ahora está por fuera de la banda superior de Bollinger, viene escenario de corrección pero mantiene tendencia alcista. ¿Qué lo impulsó? Básicamente que con la implementación de inteligencia artificial se esperaría que la gente renovara la versión de su iPhone. Esto porque Samsung logró un incremento en el 8% de las ventas tras lanzar su línea S24 que también incorpora inteligencia artificial. Así que básicamente esa es la expectativa que se mantiene. Y hablando de inteligencia artificial, nos tenemos que ir a Nvidia, donde continúa el sesgo alcista y alcanzando nuevos máximos. Esto es lo que impulsa y mantiene alcista el Standard & Poor's, pese a que la mayoría, o bueno, una buena cantidad de acciones han estado golpeadas por los datos económicos que continúan mostrando algo de debilidad y que las tasas de interés se mantienen o las va a mantener la Reserva Federal, que eso fue la noticia clave de la semana pasada. El miércoles esperaba la decisión de tasas de la Reserva Federal, mantuvo su expectativa y bajó la perspectiva de recortes de tasa de interés a solo uno durante 2024. ¿Será que si pasa? Podría ser. Por ahora los datos continúan siendo relativamente mixtos. La inflación estuvo bajando levemente, pero se mantiene todavía lejos del 2%. Y lo que es la confianza del consumidor, esto le pegó duro a los mercados el viernes. Recuerden, el Standard & Poor's sigue y Nasdaq jalonado por estas acciones, pero el resto estuvieron bajo presión tras una caída en la confianza del consumidor. Y la confianza del consumidor es un indicador líder, nos permite anticiparnos que el consumo va a estar más débil en lo que viene en las próximas jornadas o meses prácticamente. Y si nos vamos ahora con los datos que viene para esta semana, tenemos manufactura de Nueva York el lunes, que ha estado en el terreno negativo y posiblemente siga manteniéndose ahí. Vienen ventas al por menor, producción industrial, algunos miembros de la Reserva Federal, permisos de construcción y peticiones iniciales de subsidio de desempleo, que estas sí quiero alertar que vienen con una tendencia alcista. Esto es importante porque el desempleo está apareciendo lentamente y esta tendencia puede empezar a presionar las utilidades empresariales. Así que hay algunos sectores, sobre todo los cíclicos, van a estar muy impactados por este panorama. Así que la desaceleración permanece y es el escenario más probable para lo que resta del 2024, que vienen los permisos de construcción que también permanecen en niveles relativamente bajos. Y cerraremos la semana con datos de indicadores líderes, ventas de viviendas de segunda y manufactura del PMI, manufactura y servicios, y vean cómo las viviendas de segunda también están bastante bajas. Así que lo que sostiene los mercados en Estados Unidos, Nvidia, Apple, hasta que no se den escenarios de corrección, pues la tendencia alcista continuaría siendo la dominante, y como vimos en gráficos, hasta no cerrar por debajo de esos 5.400, pues no estaríamos hablando de un escenario bajista. De hecho, devolvámonos un segundo aquí al Standard & Poor's para que veamos ese nivel 5.400 para iniciar el movimiento de corrección. Recuerden que la divergencia igual sigue estando ahí, y es que si nos vamos a la teoría de Charles Henry Dow, pues la divergencia estaría anunciando un escenario de debilidad económica. Antes él lo miraba con el transporte y con el Dow Jones industrial. Hagamos una actualización y tiene que ver con sector tecnológico para un lado y el resto de la economía para el otro. Posiblemente algo no esté cuadrando por ahí, así que muy atentos. Por ahora dejemos ese nivel del 5.400. Pasemos al petróleo. Vamos a ver qué nos dicen los futuros del petróleo en términos de gráfico. Recuperó algo de terreno, sin embargo aquí ya empiezan a aparecer algunos vendedores y empieza la zona de indecisión. Esta línea de tendencia bajista se mantiene. Borremos esta que ya digamos que no genera mucha información. Y vamos limpiando un poco el gráfico. Aquí hay un hombro, cabeza, hombro, si ustedes lo notan en esta parte, que mantiene la presión bajista durante esta zona. Y el 80. Estamos 76 contra 80. Hay recuperación después de esta falsa ruptura. Recuerden que mientras se mantenga sobre los 76.90 hay posibilidad de buscar 80 y romper a los 83. Fallando los 76.90, posiblemente la gente empiece a cerrar un poco los largos y volvamos a tener algo de presión bajista 74-72. Una semana algo indecisa tras llegar a una zona de resistencia de volumen importante, y esos dos niveles serán claves para la semana.
Y eso nos lleva al dólar en Colombia, que rompe esa figura de hombro, cabeza, hombro invertido, rompe la línea de cuello y se va con bastante velocidad después de un lateral de mucho tiempo. Por lo general las rupturas de esos laterales son rápidas, impulsado por el tema fiscal en Colombia y también la correlación con México. México bajo presión después de sus elecciones continuó o generó ese panorama. Así que hay esa ruptura. ¿Qué viene ahora? La tendencia de mediano plazo y largo plazo empieza a ser alcista. Aquí voy a traer el promedio móvil de 200 periodos. Entonces vamos a traer esa media móvil simple de 200 periodos que nos va a decir la tendencia a largo plazo. Y recuerden que ese se conoce bajo la teoría como el rompimiento de oro. O sea que tuvimos una señal de muy largo plazo, rompimiento de oro. Hay corrección, es probable, vamos a usar el retroceso de Fibonacci, y así que mientras se mantenga por encima de los 4050, 4023, el mediano plazo para el dólar es alcista, y esa es la zona de soporte más fuerte después de la ruptura de hombro cabeza a hombro invertido, que anuncia ahora la posibilidad de una tendencia de largo plazo de largo plazo alcista y de mediano plazo. Eso es importante tenerlo ahí presente. De hecho, eso permitió que Ecopetrol, vámonos un poco con acciones, se mantuviera también algo alcista. Recuerden que sigue bajo esta línea, también tiene algo de hombro, cabeza, hombro invertido. Y por ahora, mientras se mantenga sobre los 2380, hay posibilidad de continuar los 480 y los 500. ¿Qué lo impulsa? El dólar. Recuerden que de todos modos él exporta, Ecopetrol exporta, y entre más alto el dólar, mayores sus ingresos en pesos, y el petróleo que se mantiene relativamente alto. Por ahora ese es el nivel clave, 380, 2375, 80. Rompiéndolo podríamos tener una corrección un poco más fuerte, pero sigue siendo una zona bastante de congestión aquí en los 2240. Pasamos por alto los tesoros a 10 años que tuvieron movimientos interesantes durante la semana pasada. Vamos con futuros de los tesoros a 10 años. Recuerden que yo estaba más alcista en términos de los tesoros, de las tasas de los tesoros. ¿Por qué? Porque yo espero que la curva se empine con los movimientos que vienen en Estados Unidos. Sin embargo, con la inflación bajando, se animaron a hacer compras y manteniendo algo de presión a la baja. Esto nos lleva a que el nuevo nivel de soporte es 416, 418 como tasa. Y vamos a colocar aquí algo que hace harto no hacemos, y es tener una posición aquí. En realidad sería en corto en tesoros, largo en tasa, y vamos a colocarla en estos niveles. Vamos a irnos con zona de soporte en los niveles previos y un objetivo cerca de los 460, 457. Vamos a probarlo y vamos a hacer algo que hace harto no hacíamos, y era colocar algunas estrategias interesantes después de estos movimientos. Esto basado básicamente en el empinamiento de la curva. Y sí, un stop pequeño. Recuerden que la clave de trading es perder poco, ganar mucho, para simplemente intentarlo varias veces. Ustedes se pueden equivocar, pero con que les salga una buena, pueden tener una interesante rentabilidad. Así que vamos a anotar esa y la revisamos el próximo domingo. Bueno, sigamos con acciones Colombia y vámonos con bancos. Los bancos siguen bajo presión en Colombia, la cartera no recupera. Ellos se están enfocando en clientes de alto valor. Sin embargo, pues digamos que dada la distribución del ingreso de Colombia, pues son pocos, y hay presión bajista después de esa vela que generó durante el inicio de semana. Esto quiere decir que si no recupera pronto los 34,440, pues la presión de Bancolombia podría ser hacia los niveles de soporte 32,800, incluso 31. Así que hay algo de presión bajista. Dentro de tendencia alcista que aún permanece. Cuando hay señal de compra, cuando aparezca una vela interesante, lo miraremos y vamos a colocar, al igual que hicimos con tesoros, una estrategia ahí a ver cómo evoluciona. Así que presión bajista para bancos, y pues veamos la vivienda cómo está, que viene con más fuerza a la baja, ya negociando por debajo de la misión. Esto se me hizo raro esta subida, pero recuerden que aquí hay bastante debilidad para este banco, y hasta que no veamos señales de que la mora empieza a estabilizarse, que las tasas de interés bajan, y no solo la tasa de interés y la inflación, sino el ambiente para la inversión. Eso es lo que le está costando a la economía, y lo hablábamos en otros videos con el tema del PIB, lo que es la formación bruta de capital. Así que aquí hay presión para el sector financiero. Yo me mantengo ahí al margen de ese sector, y vamos con energía eléctrica, donde Celsia, después de llegar a resistencia, corrige con fuerza. Recuerden que aquí ya lo colocamos en un comportamiento lateral entre 3,930 y 4,400. Ahí, digamos que el sesgo alcista se rompe, ya empieza a tener mayor debilidad, por eso se baja a escenario lateral como el más probable, y si hay ruptura de este mínimo, pues iríamos a algo más de tendencia bajista. Por ahora hacerle seguimiento porque ya se pierde un poco el ánimo comprador. Y vamos con ISA,
cayendo con fuerza, rompiendo la zona de soporte. Aquí también habíamos demarcado este comportamiento lateral, rompe también su línea de tendencia alcista, así que la perdemos y colocamos el 18.000 con un nuevo nivel de resistencia. Si no recupera 18 puede avanzar o descender mejor a los 16.660. Básicamente salió del lateral y entró a corrección bajista. Recuerden que los escenarios son lateral, bajista y alcista en su orden de probabilidades. Así que por ahora el alcista es el menos probable. Toca mirar es cuando aparecen los compradores para tener esas señales interesantes de posible rebote. Canacol la hemos vigilado a ver si hay movimientos de volumen alto. No hay volumen interesante, algunos rebotes por el dólar, pero por ahora sigue el mismo escenario posible de tendencia bajista, 12.800 como resistencia, y hasta que no se vea algún tipo de volumen, pues esto puede continuar con tendencia a la baja. Cementos Argos, que también está en zona de resistencia, viene perdiendo fuerza, poca volatilidad, bandas de Bollinger se angostan, así que seguimos en lateral 8.750 contra 7.770. Así que en términos generales hay algo de presión en el mercado, presión bajista, presión lateral, fuerza en el dólar con posible corrección durante la semana, y pues vamos a estar atentos a ver qué pasa con las tecnológicas en Estados Unidos, que son las que prácticamente sostienen el Standard & Poor's, a ver cuándo se hace movimiento de corrección que puede llegar a ser interesante. Sin embargo, pues esto es básicamente la correlación de Apple, Nvidia y otras cuantas que alcanzan a sumar casi que el 27% del Standard & Poor's concentrado en 10 acciones, que eso ha prendido las alarmas también de algunos inversionistas. Así que nos veremos el próximo domingo, por ahora muy atentos, y lo que vamos a hacer ahora es empezar a colocar algunas estrategias, a ver cómo nos va y contabilizarlas. Recuerden que esto no son recomendaciones, sino que vamos a mirar a ver desde la teoría de los técnicos dónde vale la pena hacer un ingreso, colocar el stop loss y el take profit, ¿vale? Nos vemos entonces en un próximo video.